Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Herramientas para la revuelta, por Radio La Chispa. Bueno, arrancamos un nuevo segmento de herramientas para la revuelta. En este caso, la sección de hoy se va a tratar un poco, el tema va a navegar sobre una serie de fechas muy importantes por ahí para lo que es el movimiento obrero argentino en la actualidad. Estamos en el medio de 2 días históricos, como es el 1 de mayo y un nuevo aniversario del Cordobazo, en este caso el número 55, que se va a dar obviamente el próximo 29 de mayo. Más hacia el presente se asoman en el calendario también un par de fechas importantes, como es el paro general que se va a dar el próximo jueves en todo el país y la votación en el Senado de la ley bases, que lleva dentro de sí una gran reforma laboral repudiada por las principales centrales obreras. Para acompañar este proceso, el programa pasado tuvimos en conmemoración del 1 de mayo una entrevista con las compañías de la Casa de la Memoria e Imprenta del Pueblo Roberto Matius, que conmemoraron el Día del Trabajador con el locro popular. Hoy, con la idea un poco de mantener en la continuidad, considerando todo esto que acabamos de nombrar que se viene, vamos a estar repasando una herramienta fundamental justamente para la revuelta. En contexto, el año 1973, en ese entonces se inició en Argentina una gran serie de cuestiones que movilizaron bastante al país. Habían pasado 3 años y un par de meses del Cordobazo y mucho menos tiempo de una serie de puebladas que hicieron temblar a la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse. Por abajo, el movimiento obrero empezaba a despuntar, exigiendo no solo mejoras salariales, sino también un cambio social y revolucionario. Por arriba, el Gran Acuerdo Nacional del año 1971 permitía, entre otras cosas, el retorno de Perón al país, que contaba con una CGT que poca simpatía expresaba con esta nueva tendencia sindical. En ese contexto, el 13 de febrero de ese año, faltando un mes para las elecciones en las que Campo fue elegido presidente, en el antiguo Canal 11, Sofovich invitó en un programa llamado Las Dos Campanas a 2 grandes referentes del sindicalismo argentino. Por un lado, Agustín Tosco, protagonista del Cordobazo, dirigente de Luis Fuerza Córdoba y de la CGT de los argentinos. Por el otro, José Ignacio Rucci, dirigente metalúrgico de la Unión Obrera Metalúrgica, valga la redundancia, y secretario general de la CGT desde 1970, uno de los principales protagonistas del retorno de Perón al país. Ambos expresaban posiciones bastante claras. Una, la de Rucci, más vinculada a un sindicalismo corporativo, verticalista que se mantenía dentro de márgenes legales establecidos sin sacar muchas veces los pies del plato. Por el otro, la de Tosco, vinculado a un movimiento sindical que fue un poco más allá y buscó, entre otras cosas, acabar con este sistema explotador y opresor. En el segmento de hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista. Lamentablemente no hemos podido encontrar en internet un audio completo de las intervenciones. Sí estaremos compartiendo después un link donde podrán encontrar la transcripción completa del debate. Entre otros temas, socialismo, burocracia y la cuestión de la explotación están más que presentes en este fragmento. Los dejamos de escuchar y luego realizamos una brevísima conclusión. Yo creo que, en primer lugar, el peronismo plantea la unidad de todos los sectores. Es decir, no plantea la lucha de clases. No plantea la lucha de clases. Bien lo ha dicho el general Perón cuando vino acá, que esta no es una cuestión de partido político, sino que es una cuestión programática con objetivos perfectamente bien claros, donde tienen participación todos aquellos que estén dentro de esa filosofía. En lo que respecta al socialismo. El socialismo que se plantea en estos momentos en la Argentina, coincido totalmente, que se nutre también del peronismo, porque en definitiva la doctrina peronista es a semejanza del socialismo, pero dentro de un esquema, primero, nacional, segundo,
que determine con absoluta claridad que los argentinos estamos habilitados para resolver nuestros problemas sin necesidad de remitirnos a ideologías o a esquemas ideológicos. Pero Tosco también habla de un esquema nacional. Ruchi, el liberalismo también era fuera de las fronteras. Lógico. Perdón, Ruchi, pero Tosco en este también habla país de un Y esquema por eso nacional. que hoy estamos luchando contra el liberalismo que vino de fuera de la frontera. Claro, pero Vamos a ordenar un poco el debate. Ruchi, yo le pido que me conteste esto. Tosco también habla de un socialismo nacional, o sea, de un esquema nacional. Entonces quiere decir que las diferencias no son tanto, por lo menos en ese aspecto. bueno, pero ¿En ¿cómo qué se plasma en la aspecto? realidad eso, Ruchi? Bueno, en la realidad se plasma a través el socialismo se nutre de una filosofía que nace en el propósito de evolución de los pueblos. Tosco acaba de manifestar El que se peronismo está fue- luchando contra el imperialismo a través de la posición que ¿Y a él usted le sostiene parece que nosotros los peronistas no estamos luchando contra el imperialismo? Contra el ruso y contra el yanqui. Entonces, Para eso nosotros estamos en la tercera posición. ¿en qué Y se usted- diferencia, Ruchi, perdón, Conti, en qué se diferencia su peronismo y el socialismo de Tosco? Yo he dicho, quiero que quede perfectamente bien en claro, que el peronismo no es un movimiento estático, estático que queda sometido a determinadas circunstancias, sino que el peronismo evoluciona y dentro de esa evolución va a un proceso que va a terminar dentro de un socialismo nacional. ¿Y podría recibir ¿Tal como lo define López Rega? ¿En las bases? Bueno, yo no he leído las bases. Bueno, No me cita como contesta, no ejemplo me a contesta en qué Mussolini se y Hitler, diferencia socialismo nacional. el socialismo de Tosco del peronismo de Ruchi. Bueno, el socialismo, usted sabe que el socialismo en distintos países del mundo tiene distintos matices. El socialismo que yo planteo es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente por sobre los sectores, por sobre los grupos, prive el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basada nuestra nación. Tosco, ¿Cuál es el modelo, Ruchi? Tosco, vamos a escuchar la otra campana. ¿En qué se diferencia su socialismo del peronismo de Ruchi? Nuestra definición del socialismo, Pero le pido que me parte, dé en qué sí, se sí, se diferencia. la voy a dar, se la voy a dar tratando de explicitarlo un poquito. Nace incluso en el programa de Huerta Grande, La Falda, en el manifiesto del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en el documento de octubre del Movimiento Intersindical Nacional. Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, fundamentalmente de los monopolios, para el pueblo, socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Nuestra sociedad entiende de que deben desaparecer las clases y que existirá una sola clase, la de quienes trabajan, no como ahora que existen las de los explotados que trabajan y la de los explotadores que solo viven con el esfuerzo de los demás. Pregunta personal para usted. ¿Usted cree que existen explotados y explotadores o no existen? Existen explotados y explotadores. Entonces nosotros tenemos que plantear la cuestión para que desaparezcan los explotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada, cada ¿Cómo? uno con sus obligaciones y con sus derechos, pero jamás como está ocurriendo en este momento. 1 millón y pico de trabajadores prácticamente sin la posibilidad de llevarse un salario a su casa, con salarios que nos conforman. Todo eso es el resultante, no como muchos suponen, de la Confederación General del Trabajo. Ese es el origen de un sistema que, aunque muchos digan que lo combaten, se complican con el sistema combatiendo a la central obrera. Nosotros estamos en la suma del poder. Hemos optado, como hombres que militamos en el movimiento peronista, ese camino, el de las elecciones. Pero ahí no termina, porque sabemos nosotros perfectamente bien que este proceso se ha gestado y sigue su marcha. De ahí es que si el gobierno intenta proscribir o detener estas elecciones, no significa que nos quedaremos de cruzado de brazos y sigamos tolerando el sistema. Ruchi, por favor, ¿usted asocia o identifica el concepto de explotadores con el concepto de capitalistas? Acá en este momento se plantea una cuestión de dependencia. Y no solamente de la presencia de monopolios en nuestro país, sino que de argentinos cipayos que se ofrecen a esos monopolios. Lo que significa que lo primero que hay que plantear cuando el gobierno asuma el poder es la defenestración de todos aquellos capitales
que no están al servicio de los intereses de la nación y que no se integran dentro de la comunidad. Y el capital nacional no como así hay industriales, mercenarios, industriales que ofrecen toda su generosidad para los capitales extranjeros, también en nuestro país hay industriales que son argentinos y tan o más nacionalistas que nosotros. Escúcheme, ¿el capital nacional explota o no explota también, al igual que los monopolios? El capital nacional se integra dentro de la comunidad y ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir decorosamente, no explota. Si el capital nacional tiene al trabajador en su fábrica sometido con salarios inmerecidos y dentro de un régimen que lo somete, es tan o más explotador y comete mayor delito que el de afuera por el hecho de ser argentino. En un instante, perdón, Pandolfi, en un instante vamos a escuchar a la otra campana. Vamos a hacer una pausa. Esa es su pregunta, Pandolfi, pero antes quiero que Tosco haga sonar la otra campana, o sea, que opine sobre lo que acaba de hablar Rucci. Evidentemente que el movimiento obrero tiene un rol político fundamental que jugar. En esta etapa de la historia, digamos, el rol hegemónico en el proceso de cambio. De ahí que la CGT de Córdoba, que nosotros levantemos este programa que habla de la reforma agraria, del dominio estatal popular de las fuentes, de los resortes, de las palancas fundamentales de la economía, del dominio del crédito interno, de la planificación económica con participación y control fundamental, hegemónico de la clase obrera, del dominio del comercio exterior y del apoyo a los movimientos de liberación latinoamericanos que luchan por salir de las garras del imperialismo, particularmente yanqui, y del apoyo a los movimientos de liberación, como el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita, que en África y Asia también levantan estas banderas de independencia. Por eso es evidente que quien quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo, del movimiento obrero que demanda solamente un aumento de salario, va a ser permanentemente un apéndice del sistema. Pero esas son banderas que se levantan desde hace tiempo en el movimiento obrero. Son banderas que se continúan levantando, pero que hay que llevarlas a la práctica, porque no es cuestión de colocarlas alguna vez en un documento o exponerlas en alguna oportunidad de debate, sino en la práctica reivindicar esto. Por otra parte, le diré, donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Lo que no quiere decir que en el proceso de cambio que nosotros llamamos de liberación nacional y social, no haya etapas que hemos de cubrir, evidentemente, en alianza con aquellos sectores de la pequeña burguesía, con aquellos sectores de la mediana burguesía que estén dispuestos a enfrentar esa penetración imperialista que no tiene solo una hegemonía continental, sino también hay una hegemonía extracontinental. Todo en función por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Rucci, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame, vamos. Sí, hacemos una Gracias. pausa. ¿Puede definir qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato
por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinas. Bueno, más o menos ahí compartimos un fragmentito de la entrevista como para dar a conocer un poco este debate tan interesante y tan polémico justamente a lo largo de la historia. Pues ahí es parte de un trabajito que me estaba haciendo en algunos días, capaz de mayo, capaz de una masacre del 29, pero nos parecía importante hacerlo también tomando en cuenta que el próximo 9, el jueves 9, va a haber un paro general de todas las centrales sindicales, que de hecho acá en Córdoba va a tener lugar un acto a las 11 en la casa de la CGT, ahí en el Avenida de Sarfield, así que nada, más que invitados e invitadas a aquellos que puedan participar y bueno, a debatir un poco y a poner en común, digamos, qué modelo de sindicalismo queremos, básicamente, de qué forma vamos a defender nuestros trabajadores y nada, pensé un poco también cómo influye todo esto quizás en un futuro revolucionario. Eso fue esta herramienta para la revuelta, los dejamos con el próximo segmentito.